Hola, hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En este video estaremos viendo una introducción a lo que es la aplicación de scaffolding en ASP.NET. En este caso estamos hablando de la versión 7 de .NET en Visual Studio 2022. Esto te puede ayudar bastante a la hora de dar un inicio, una introducción a lo que es ASP.NET en su versión 7. Por supuesto, esto también aplica en la versión 6. Y la técnica de scaffolding pues viene desde ASP.NET para .NET Framework, ¿no? Es decir, se puede utilizar en ASP.NET, en MVC, en su versión 5, por ejemplo, de .NET Framework. Así que es una técnica muy útil para poder tener, como la misma palabra lo dice, ese andamiaje, esa estructura básica con la que poder iniciar y adentrarse un poco en el mundo de ASP.NET. Esto también aplica para Web API, lo estaremos haciendo Dios mediante en otro video. Y en este momento pues estoy en Visual Studio 2022, voy a crear un nuevo proyecto, y voy a seleccionar la plantilla de ASP.NET, aplicación web de ASP.NET Core, modelo vista controlador. Es decir, aquí estamos utilizando el patrón MVC, modelo vista controlador, que básicamente nos genera una estructura bastante útil y de amplio alcance para el desarrollo de aplicaciones web. Bien, entonces aquí lo tengo, aplicación web de ASP.NET Core. Si no lo ves, puedes utilizarlo, puedes validarlo por aquí, puedes buscarlo, por ejemplo, aplicación, aquí por ejemplo tenemos aplicación web ASP.NET Core, y fíjate que yo voy a utilizar esta que dice aplicación web de ASP.NET Core, modelo vista controlador. Bien, entonces la selecciono, presiono siguiente. Aquí voy a asignar un nombre. En este caso va a ser, digamos, una aplicación para artículos. Aquí tengo la ubicación donde lo voy a guardar. Y así también se va a llamar la solución. Presiono siguiente. Y aquí me va a solicitar el framework de destino. En este caso yo voy a seleccionar el último, que es .NET 7. Bien, aquí en autenticación de campo no voy a agregar ninguna. Esto tiene que ver con la autenticación, por ejemplo, puede ser para cuentas individuales, plataformas de identidad de Microsoft, Windows, autenticación de Windows. En este caso no voy a utilizar ninguna, porque solamente para un inicio, y voy a dejar habilitado aquí configurar para HTTPS, lo voy a dejar como viene, y también voy a dejar marcado aquí no usar instrucciones de nivel superior. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver con el tema de simplificar aún más el código que vemos, por ejemplo en la clase program? Entonces lo voy a dejar tal cual y presiono crear. Bien, vamos a esperar a que se cree nuestro proyecto de ASP.NET. Aquí vamos a ver que es básicamente una introducción, ¿bien? Y cómo esto te puede ayudar a ver cómo trabaja ASP.NET con la técnica de scaffolding. Y también vamos a ver aquí que vamos a utilizar Entity Framework Core con lo que tiene que ver con la técnica de Code First. Code First lo que nos indica es que yo creo mi código primero, es decir, voy a crear una entidad, un modelo en mi aplicación, y posteriormente eso se va a reflejar en la creación de una tabla en una base de datos de SQL Server. Es lo que vamos a utilizar en este caso. Entonces, ya se ha creado la aplicación. Lo que vamos a hacer aquí es ver un poco la estructura
vemos que nos crea las carpetas básicas del modelo vista del patrón, modelo vista controlador. Tenemos aquí la carpeta para los modelos, aquí trae una por defecto, me trae una carpeta de los controladores, que en este caso los modelos son los que realizan, digamos, es esa capa que tiene la estructura de mis entidades, de mis tablas, de los datos con que yo voy a interactuar hacia mi base de datos. Los controladores precisamente son clases que lo que hacen es generar todo el control entre la interacción con la vista, es decir, con lo que el usuario final ve, y con los datos a nivel de nuestra aplicación, reglas de negocio y hacia la base de datos. Y aquí en vistas, pues precisamente tenemos toda la estructura de carpetas y de vistas, que son archivos de Razor, que son archivos con extensión, en el caso de C#, CS, HTML, que nos permiten mostrar al usuario la interfaz con la que va a interactuar con nuestro sistema. Bien, entonces eso es una pequeña introducción. Tenemos también la clase Program, bien, que básicamente tiene que ver con todo lo que es el punto de entrada de nuestra aplicación. Y también tenemos aquí el archivo appsettings.json, que es ese archivo que nos va a permitir almacenar información utilizable en toda la aplicación. Es un archivo de configuración, como lo dice. Bien, entonces voy a cerrar un momento aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos damos cuenta que en modelos tenemos un modelo genérico para lo que tiene que ver con el manejo de errores. Esto es la estructura por defecto que nos acaba de crear Visual Studio para esta plantilla de ASP.NET MVC Core de .NET 7. Tenemos un controlador que es el Home, controlador por defecto, que básicamente lo que va a permitir es mostrar, retornar una vista, ¿no? Y si nosotros vamos a esta vista, nos damos cuenta que por convención está ubicada en la carpeta Views. Aquí tenemos, por ejemplo, que el controlador Home tiene una carpeta Home en Views, y aquí tiene, por ejemplo, el código para lo que tiene que ver con el archivo de index, es decir, la acción de index, y nos damos cuenta que todo esto al final está articulado de alguna manera con lo que tiene que ver esta carpeta shared, que tiene lo que es, por ejemplo, el layout genérico, que tiene que ver el menú. Por ejemplo, aquí podemos ver el menú, Home, Privacy, que es lo que vamos a ver a la hora de generar, de visualizar y utilizar nuestra aplicación. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un modelo, es decir, una entidad. Voy a presionar en la carpeta, sobre la carpeta Models, voy a presionar clic derecho, agregar, y vamos a agregar una clase. Bien, esta clase se va a llamar artículo. Es una clase normal, tal cual de C#, se va a llamar artículo, y aquí vamos a generar los datos de para un artículo, ¿no? Estamos imaginando que estamos sobre una tienda que comercializa artículos de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar una propiedad, ¿verdad? Voy a escribir prop, voy a presionar en mi teclado tabular y ya me genera la estructura de una propiedad. En este caso, el primer valor es el tipo del campo, que lo voy a dejar entero, y voy a indicar aquí que es una ID. Por convención, en lo que tiene que ver con Code First en Entity Framework Core, si yo indico que una propiedad es entera, tiene como nombre ID, el sistema, cuando vaya a crear, que ya lo vamos a ver en un momento, la base de datos y la tabla, lo va a tomar como la clave primaria. Y además lo va a colocar como identity en SQL Server. Y aquí pues vamos a generar otra propiedad
En este caso que va a ser un string y lo vamos a llamar nombre. Bien, lo vamos a llamar nombre. Entonces, todo esto es simplemente para ejemplificar un poco la forma en que podemos utilizar scaffolding en ASP.NET en MVC Core 7. Bien, entonces aquí ya guardo mi entidad, artículos. Esta es mi entidad, estos son los campos que voy a tener en mi tabla en la base de datos y que también voy a mostrar a través de vistas en el sistema. Entonces lo guardo y en este momento lo que vamos a hacer, yo voy a presionar Control Shift B, es decir, Control Shift B en mi teclado. Eso compila el proyecto, es un atajo de teclado que puedes utilizar y aquí me dice que lo hizo de forma correcta. Entonces cierro aquí. Ahora lo que voy a hacer es generar un controlador que utilice Entity Framework Core para lo que tiene que ver la creación del propio controlador, las acciones, es decir, los puntos que van a permitir que mi aplicación pueda generar un artículo, crearlo, leerlo, editarlo y eliminarlo, y también con ello las vistas asociadas a ello. ¿Ok? Entonces voy a presionar sobre la carpeta controllers, clic derecho, agregar. Aquí tengo la primera opción que dice controlador. En ASP.NET vemos que los controladores siempre tienen un sufijo que es la palabra controller, que ya por convención lo identifica ASP.NET MVC. Y aquí en controlador, aquí me dice agregar nuevo elemento con scaffolding y yo puedo agregar un controlador en blanco, un controlador con acciones de lectura o escritura, o esta opción que me dice controlador de MVC con vistas que usan Entity Framework, ¿no? Y aquí me está diciendo que este controlador va a generar acciones y vistas de Razor para crear, para leer, para actualizar, para eliminar y para enumerar entidades de un contexto de datos de Entity Framework. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es generar toda la estructura para tener un CRUD y de esa forma dejarlo listo en mi aplicación. Voy a crear esta opción, voy a presionar agregar y vamos a ver ahora que se me presenta esta pantalla. Vamos a ampliarla un poco, donde yo tengo que seleccionar cuál va a ser el modelo sobre el cual va a generar este controlador. Entonces, para ello selecciono clase de modelo, voy a seleccionar cuál, el que agregamos hace un momento, que es artículo. Bien, artículo. Aquí me va a solicitar una clase DBContext. Esta clase DBContext tiene que ver con una clase que es la que gestiona la conexión a la base de datos, en nuestro caso de SQL Server. Como no tengo ninguna, voy a presionar más y yo voy a agregar un contexto de datos. Entonces, en este nuevo contexto de datos lo dejo tal cual lo muestra, que va a ser en artículos data, artículos context. Presiono agregar y mi proveedor, por supuesto, va a ser para SQL Server. Bien, entonces aquí vemos que también, por ejemplo, por defecto lo tenemos para SQLite, ¿no? Entonces, aquí en la sección de vistas, sí, le digo que genera las vistas, que haga referencia a bibliotecas de scripts, es decir, que una vez lo va a agregar todo lo que tiene que ver con Bootstrap, jQuery, etcétera, ¿no? Para dar toda una vista completa a nuestra aplicación. En usar página de diseño lo dejamos vacío porque vamos a utilizar el archivo viewstar de Razor, es decir, que todo lo que ya había creado se va a quedar como base para nuestras vistas. Y aquí el nombre del controlador. Fíjense que el artículo, de alguna forma, por ser una nomenclatura en inglés, lo coloca como en plural, es decir, artículos. Aquí básicamente lo que ha hecho es agregar ES por el hecho de
de alguna forma entender que puede ser una palabra en inglés, pero lo vamos a dejar así. Básicamente aquí estamos diciendo que va a crear un controlador de artículos. Bien, entonces esto igual se puede cambiar para que quede artículos controller, ¿no? Pero vamos a dejarlo así para ver que por defecto es muy intuitivo la forma en que Entity Framework, que ASP.NET MVC, trabaja con nuestras entidades. Presiono agregar y vamos a ver que en la carpeta controllers va a agregar nuestro controlador. Fíjense que aquí dice que está instalando los paquetes NuGet necesarios, Entity Framework Core, etcétera, ¿no? para nuestra aplicación. Está generando todo nuestro andamiaje, toda la estructura de nuestro proyecto. Entonces esperamos a que lo realice. Bien, y ya lo ha realizado. Fíjense que aquí en la carpeta controllers agregó nuestro controlador a artículos controller. Bien, aquí está, y lo que ha hecho es básicamente escribir el código, generar el código que me va a permitir, primero, ha creado un contexto de datos, ¿no? Un contexto de datos que, si nosotros vemos, agregó una carpeta que se llama Data, ¿no? Data, y aquí en esta carpeta agregó una clase llamada artículos context. Si nosotros vamos a esta carpeta, podemos presionar clic derecho, definición, y la definición o F12, nos vamos a dar cuenta que ha creado una clase que hereda de la clase DBContext, que al final lo que hace es permitir la interacción con una base de datos. Aquí ha creado un DBSet que básicamente es cómo se va a llamar nuestra tabla en la base de datos. En este caso, en base a la clase artículo, así se va a llamar la tabla. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y vemos que básicamente aquí ha generado métodos de controlador de acción, que por ejemplo aquí tenemos el método de acción index, que básicamente lo que va a hacer es utilizar Entity Framework para mostrarnos información. Por ejemplo, aquí va a obtener una lista de artículos, ¿verdad?, de acuerdo a la conexión a nuestra base de datos. Aquí tenemos el detalle. Si encuentra el artículo, va a mostrar nuestro artículo de acuerdo al ID que nosotros indiquemos. Aquí tenemos el método de crear. Bien, el método de crear, aquí lo tenemos, el post de crear, donde básicamente nos indica que va a crear un nuevo artículo, es decir, va a conectarse y va a generar toda la información necesaria para crear un artículo y lo va a dejar permanente en la base de datos. Aquí el método de editar, que en el post siempre hay un método get, pero es básicamente para retornar la vista, igual que aquí en el get de edit. Pero en el post lo que va a hacer es que va a modificar nuestra base de datos. Y también tenemos la de eliminar, que en el caso del post lo que va a confirmar una eliminación en la base de datos. Bien, entonces básicamente este código se ha generado aquí en el controlador, y en la vista nosotros vemos que ha generado una carpeta de acuerdo al nombre del controlador, bien, de artículos, y ha generado la vista para crear, la vista para eliminar, la vista para mostrar los detalles, la vista para editar y la vista index, que es donde mostraría todo lo que tiene que ver con el listado de nuestros artículos. Entonces aquí lo que tenemos es vistas de Razor, que como nosotros sabemos es una tecnología muy, muy útil a la hora de la capa de presentación, porque
tenemos nuestro código estándar HTML y tenemos también con este signo de arroba, tenemos ya la incrustación de código de C# que nos va a permitir, por ejemplo, aquí realizar un for each para mostrar nuestros elementos, nuestros artículos en la pantalla. Entonces vamos a cerrar aquí para que nosotros podamos ahora validar esto que hemos realizado. Vamos a hacer algo. Tenemos que obligatoriamente generar nuestra base de datos. Entonces, para ello lo que nosotros vamos a utilizar es, vamos a ver que aquí, por ejemplo, si yo voy a ver, tengo aquí explorador de objetos de SQL Server, ¿verdad? Y en el explorador de objetos de SQL Server, por defecto, cuando instalamos Visual Studio 2022, nos instala la base de datos local de SQL Server, que básicamente es como una versión express. Aquí yo tengo esta instancia LocalDB. Esta base de datos local está integrada, como decía, con Visual Studio, y nosotros aquí vamos a crear nuestra base de datos. Entonces aquí no la tenemos creada, tengo dos bases de datos que son de otros sistemas, y nosotros vamos a ver también que, por ejemplo, aquí en appsettings.json agrego una cadena de conexión hacia nuestra base de datos de LocalDB. Bien, entonces, aquí me indica el servidor que ya yo sé que es mi base de datos local. En el nombre de la base de datos, en esta cadena de conexión, me agregó artículos context, un guión y un UID, ¿no? Entonces yo lo voy a quitar. Yo quiero que no se llame, o sea, no quiero que sea este nombre tan largo. Entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, quitar este contenido, y solamente mi base de datos se va a llamar artículos. Bien, así tal cual se va a llamar. Y aquí estoy indicando que sí me voy a conectar por autenticación de Windows. Bien, entonces he modificado simplemente mi cadena de conexión solamente para que cuando cree mi base de datos, que no la tenemos, ¿verdad?, se llame a artículos. Entonces voy a guardar este cambio, cierro mi archivo appsettings.json y ahora sí voy a venir a herramientas, voy a venir a administración de paquetes Nugget, voy a ir a la consola del administrador de paquetes y aquí vamos a hacer ahora sí, digamos, todo el proceso de la creación de base de datos, que es algo muy sencillo a través de lo que se conoce como migraciones de Entity Framework Core. En este caso, a través de lo que sería el modelo de CoFirst. Entonces, voy a agregar una migración. Aquí estoy básicamente creando mi base de datos, es decir, Entity Framework Core va a generar todo el código necesario para generar mi base de datos y mi tabla a partir de mi modelo, y yo indico add migration y lo voy a llamar con un nombre que yo quiera. Yo voy a colocar aquí inicial, ¿no? Es como la migración inicial que estoy haciendo, ¿no? Entonces este nombre, esto va fijo, y aquí estoy indicando el nombre que quiero darle. Entonces presiono Enter y vamos a ver aquí un poco de esa impresionante tecnología que nos provee Entity Framework. Y vamos a ver aquí que en la estructura de mis carpetas se agregó una adicional que se llama Migrations, ¿no? Y aquí estoy viendo que agregó un archivo que tiene una fecha y una hora y que tiene el nombre que yo indiqué aquí, inicial, ¿no? Y aquí básicamente lo que me está indicando en esta carpeta, en esta clase, perdón, lo que está indicando es qué es lo que va a hacer. Él va a crear una base de datos, va a crear una tabla, ¿verdad?, que se va a llamar artículo, que tiene un campo que es ID, que va a ser identity, que es tipo entero, y un campo nombre que va a ser varchar maths. Aquí yo lo puedo, a través de otros componentes, elementos llamados data annotations, yo puedo indicar, por ejemplo, que no sea maths, sino que sea de otro, por ejemplo, de 25 o 50 caracteres.
Y vemos que básicamente es lo que va a hacer, ¿no? Va a crear nuestra base de datos y va a crear una tabla de acuerdo a nuestro modelo. Entonces, volvemos aquí. De aquí no tocamos nada. Entonces, básicamente yo lo que voy a ir nuevamente a la consola del administrador de paquetes de Nugget y voy a indicar Update Database. Bien, con Update Database lo que voy a hacer es que aplico todos los cambios y se va a crear una nueva base de datos con una tabla en SQL Server LocalDB. Entonces presiono Enter y aquí empieza a hacer todo ese trabajo. Vamos a ver que aquí se generan las sentencias SQL para la creación de nuestra base de datos y tabla. Vemos que, por ejemplo, aquí vamos a ver que vemos aquí código SQL como tal, o Transact SQL, donde crea nuestra base de datos. Siempre va a crear una tabla que es un histórico de las migraciones. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que crea como tal nuestra tabla artículo con el ID, el campo ID y el nombre, es decir, tal cual como nosotros lo hicimos, lo definimos en nuestro modelo, ¿no? En la carpeta de models. Y aquí la clave primaria, que es nuestro campo ID. Bien, entonces si vamos a nuestro explorador de objetos de SQL Server, estamos aquí en LocalDB, voy a actualizar con clic derecho y vemos que ya está creada la base de datos de artículos tal cual nosotros lo definimos en nuestra cadena de conexión. Y vamos a ver que ha creado una tabla. Aquí vemos la tabla que les decía solamente de Control de Entity Framework para las migraciones y la tabla artículo. Bien, en esta tabla artículo vemos que están las columnas ID y nombre con sus claves. Bien, con sus claves y sus restricciones. Bien, que en este caso de restricciones como tal, check, así, ese tipo no hay, pero tenemos, por ejemplo, su índice, ¿no? Entonces, de esta forma ya nosotros hemos creado a partir de código en C#, en ASP.NET, en VC Core, nuestra base de datos a partir de nuestro modelo. Y ahora con esto, nosotros podemos cerrar aquí, podemos presionar Control Shift B para compilar. Bien, nos dice que aquí hay uno actualizado y con esto ya nosotros podemos ahora ejecutar nuestra aplicación. La vamos a ejecutar, la ejecutamos, vamos a ver ahora cómo nos presenta nuestra aplicación. Entonces vemos que todo el código HTML, la utilización de Bootstrap, todavía que utiliza por supuesto jQuery, ya lo realiza bien. Entonces fíjense que aquí ya me está mostrando cómo tal la aplicación ejecutándose, bien. Y yo, por ejemplo, para ir a mi controlador, yo voy a la barra de direcciones y voy a artículos. En este caso, ¿cómo se genera, no? Artículo ES, ¿no? Si presiono Enter, yo lo que estoy haciendo aquí es llamar al método index de artículos. Entonces, aquí se ejecuta, ¿ven? Fíjense que aquí ya me muestra que estoy en la vista index, que aquí es donde me va a listar todos mis artículos y me da la opción de crear uno nuevo. Si yo presiono Create New, me doy cuenta que voy a artículos y al método create, ¿no? En este caso aquí se ejecutó el get, y aquí como yo tengo es un campo que voy a ingresar porque el ID se genera automáticamente, yo voy a crear el nombre de mi artículo. Entonces, por ejemplo, voy a crear artículo que va a ser mouse inalámbrico, ¿no? Lo puedo aquí porque ya tenía algunos ingresados, entonces mouse inalámbrico, ¿no? Mouse inalámbrico, voy a colocar aquí Microsoft, ¿no? Microsoft. Entonces, y presiono Create. Al presionar Create, fíjense que me envía a la vista index y ya aquí tengo el listado de mis artículos. Y estos artículos puedo editarlos, puedo ver los detalles, puedo
eliminarlo. Entonces voy a crear otro que va a ser, por ejemplo, tablet, tablet, vamos a colocar 5 pulgadas, por un ejemplo, cualquier cosa. Lo creamos y fíjense que ahora tengo 2 artículos. Ya esto está ingresado en la base de datos. Es decir, si yo voy a Visual Studio y yo voy a mi tabla de artículos y le presiono clic derecho, voy a ver datos. Fíjense que aquí ya me lo muestra, ¿no? Para el mouse inalámbrico, Microsoft generó el ID 1. Para la tabla de 5 pulgadas, el ID es el 2. Bien, entonces sigo en mi aplicación. Voy a crear otro que va a ser, por ejemplo, cable de red. Lo guardo. Bien, aquí lo tengo y yo puedo, por ejemplo, verlo aquí en Details. Puedo verlo, ¿no? Básicamente me va a mostrar el detalle. Es decir, en el detalle me muestra que el nombre de mi artículo es cable de red. Puedo editarlo, puedo ir a la lista de nuevo, ¿no? Y aquí presiono nuevamente y voy a presionar ahora, voy a crear un cuarto que sería, por ejemplo, audífonos. Lo voy a crear y fíjense que ya tengo 4. Si voy aquí a mi tabla en SQL Server, presiono aquí actualizar. Fíjense que ya tengo los 4 artículos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Mouse, tablet, cable, audífonos. Y aquí voy a eliminar uno. Voy a primero a editarlo. Por ejemplo, audífonos, voy a editarlo. Entonces voy a colocar audífonos. Voy a colocar inalámbricos. Por poner un ejemplo. Lo guardo y fíjense que ya tengo audífonos inalámbricos. Si voy a mi tabla, se actualizó audífonos inalámbricos. Y voy a eliminar uno de estos artículos. Voy a eliminar, por ejemplo, cable de red. Lo voy a eliminar. Le digo delete. Y me pregunta si estoy seguro de eliminar este. O sea, hace una comprobación, ¿no? De que si estoy seguro de eliminar este registro. Y le digo que sí, cable de red. Y lo elimino. Y aquí fíjense que ya se eliminó de mi listado. Si voy a mi tabla, fíjense que ya se eliminó. Entonces, algo adicional que quiero mostrar es que, por ejemplo, ustedes dicen, oye, quiero, si solamente puedo ingresar si escribo específicamente el nombre del controlador en la barra de direcciones. Entonces vamos a ajustar eso. Vamos a cerrar un momento la aplicación aquí en detener depuración. Bien, voy a cerrar aquí y voy a ir a mi carpeta de vistas. Voy a ir a Shared, voy a ir a Layout y fíjense que aquí en esta ruta es donde yo tengo el menú. Básicamente tengo mi menú. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar aquí, pegar un nuevo elemento que tiene que ver con la clase elemento de navegación. Es decir, no estoy alterando nada, estoy agregando un nuevo elemento en el menú. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a indicar a qué controlador va a ir. Entonces va a ir a mi controlador, artículos, ¿okay? Tal cual como fue definido, artículo es. Y aquí en la acción voy a indicar que vaya al index, ¿no? Es decir, que aquí yo le estoy diciendo, mira, agrega un nuevo elemento al menú que va a ir al controlador artículos, es decir, va a venir para acá, artículos, y va a ejecutar el método de acción index, ¿ok? ¿Para qué? Para que me muestre el listado de nuestros artículos. Y aquí lo vamos a llamar artículos. Bien, y de esta forma ya me va a aparecer en el menú. Entonces, nuevamente Control Shift B para compilar. Bien, aquí dice que lo compiló de forma adecuada. Voy a cerrar aquí y lo ejecuto nuevamente, ¿no? Vamos a ejecutarlo.
para ver si ahora me aparece como un elemento del menú. Vamos a ver, esperamos que ejecute. Y en efecto, aquí tengo ahora que mi aplicación, ya sabemos que este nombre de artículos es por la aplicación, pero aquí yo tengo que puedo ir a Home, que puedo ir a Privacy, puedo ir a artículos, ¿no? Si yo voy aquí a artículos, lo selecciono, vemos que ya no lo tuve que escribir aquí, sino que directamente me envía a mi CRUD de artículos. Bien, entonces a partir de aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Como vemos, esto utiliza Bootstrap, es decir, que está perfectamente adaptado para teléfonos, para cualquier pantalla, cualquier dispositivo, y utiliza pues el patrón MVC, que es de gran utilidad para las aplicaciones web hoy por hoy. Bien, entonces espero que esto les ayude, les sirva. Puede ser un punto de entrada para entender, para comprender y utilizar de una mejor forma el framework ASP.NET Core en su versión 7, en versiones anteriores y en versiones posteriores, que esto va a continuar siendo bastante estándar, siempre con las mejores prácticas que nos provee el equipo de Microsoft. Bien, queridos amigos, espero que les ayude. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.